Hoy vamos a tener un programa especial dedicado, cómo no, a esa visita, a ese viaje del Papa a los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia. Vais a ver cómo en el transcurso de esos 4 días que duró su viaje, aparte de visitar estos países, dijo, cómo no, mensajes muy concretos. Vais a ver cómo ya antes, en esta primera parte, que hoy es la que vamos a tener, se dirige de un modo especial a alguien. Vais a ver cuál es la implicación real de este viaje. Evidentemente fue hacia los católicos, cómo no, pero vais a ver que hizo muchas otras cosas, dijo muchas otras cosas, que tienen relación con algo que está muy cerca de esos países. Mirad primero de todo este mapa que os hemos puesto en portada. ¿Dónde están ubicados estos 3 países? Estonia, Letonia, Lituania. Justo a su lado hay una frontera, y esa frontera es un país que todos conocéis de sobra y que vamos a ver cómo también aparece en el transcurso de la conferencia de hoy. Vamos a empezar hoy, esta fase de todo lo que ocurrió antes que el Papa iniciara el trayecto. Y vamos a ver cosas ya interesantes. Mirad cómo se va preparando el terreno. Con esta iniciativa, la Iglesia en Lituania busca sorprender al Papa Francisco. Esto era del 14 de septiembre. El próximo 22 de septiembre dará comienzo el viaje apostólico del Papa Francisco a los países bálticos. Y los organizadores de su estancia en Lituania han invitado a los fieles a enviar fotografías suyas para formar una composición que represente la imagen de Jesús misericordioso. O sea, con las fotografías de él van a hacer una imagen de Jesús misericordioso. Ya veremos qué es ese Jesús misericordioso. El objetivo es componer una fotografía con miles de pequeñas imágenes que se expondría en la plaza de la Catedral de Vilnius, donde se podrá venerar la pintura de la Divina Misericordia, realizada por indicación de Santa Faustina Kowalska en 1934. Pronto vamos a ver qué es todo esto y quién era esta señora. Además de animar a la gente a participar en la visita del Papa Francisco, se pretende con esta iniciativa llamar la atención sobre el mensaje de la Divina Misericordia que el Santo Padre llama de forma continua a poner en práctica. Ya veis, todo va muy relacionado con la Divina Misericordia, un mensaje, una forma de proceder que el Papa va insistiendo en que se ponga en práctica. Ya veremos el porqué. La primera imagen de la Divina Misericordia se realizó en Vilnius en 1934. Esta es la única imagen cuya elaboración fue supervisada personalmente por Santa Faustina, que describió al artista sus visiones. Ya vemos por dónde va el tema. Esta pintura ha sido, desde su elaboración,
objeto de veneración continua en el santuario de la Divina Misericordia, que se encuentra en la ciudad antigua de Vilnius. Con motivo de la visita papal, se trasladará a la catedral el 22 de septiembre. Bueno, ya veis la fecha, buscando un 22. Pero bien, vamos a ver algo referente a este viaje, lo que debes saber sobre Lituania, Letonia y Estonia antes del viaje del Papa Francisco. Y aquí ya vemos algo a destacar en esta portada, el cuadro de Jesús Misericordioso, al lado San Juan Pablo II en Lituania, y a la derecha una estatua de la Virgen María. Estonia y Letonia fueron parte de la Tierra de María. Estonia y Letonia formaban parte de la región Livonia, que fue establecida como Terra Mariana, Tierra de María en latín, el 2 de febrero de 1207 y convertida en un principado del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1215 el Papa Inocencio III consagró este territorio a la Virgen María. Para su administración, la Terra Mariana fue dividida en principados feudales. Tras siglos de conflictos, fue disuelta en 1561 durante la Guerra de Livonia y sus territorios fueron repartidos entre los reinos y ducados vecinos. Desde principios del siglo XX, Estonia también es llamada con el sobrenombre Terra Mariana, y en 1995 se instituyó la condecoración estatal Orden de la Cruz de Terra Mariana en honor a la independencia del país proclamada en 1918. Bien, ya vemos algo de historia aquí, y ya vemos cómo está plenamente relacionado con el Sacro Imperio Romano Germánico de ese entonces, y con una devoción a la Virgen María, poniéndole el nombre de esa tierra dedicado a ella. Fueron parte de la URSS, ya sabéis, las repúblicas socialistas soviéticas, esa unión que había, que ya sabemos que hace unos años se fragmentó. Formaban parte de ese territorio, eran territorios ocupados. Y todo esto en 1940. La historia universal reconoce este episodio como la ocupación de las repúblicas bálticas. Estuvieron bajo el régimen comunista durante más de 50 años, hasta que la URSS reconoció su independencia en 1991 como consecuencia de la Revolución Cantada. En Lituania se pintó el cuadro de Jesús Misericordioso. Santa Faustina Kowalska vivió en Vilna, Lituania, entre 1933 y 1936, y allí recibió varias revelaciones donde Cristo le pidió llevar el mensaje de la misericordia al mundo. Ahora vamos a ver en qué consiste esto de el mensaje de la misericordia al mundo. Pero antes de seguir, no sé si os habéis fijado que acabo de citar un poder que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, muy importante, la URSS, y vamos a ver si este país es el que tiene una significación especial en este viaje del Papa. Pero sigamos primero con esto. Fue en esa ciudad que en 1934 la Santa encargó pintar el cuadro de Jesús Misericordioso al artista Eugeniusz Kazimierowski, quien lo realizó según las indicaciones de la religiosa. Esta primera imagen de la Divina Misericordia fue develada en abril de 1935 en el templo de Ostra Brahma. La pintura es venerada en el santuario de la Divina Misericordia en Vilna y será trasladada a la catedral el 22 de septiembre con motivo de la visita del Papa Francisco. Sin embargo, esta no es la efigie más conocida, sino que la más famosa en la Iglesia Católica es la que elaboró Adolfo Gila en 1943, siguiendo las descripciones de Santa Faustina. Ya veis que se hizo más de un retrato. Estonia es el país con más ateos de Europa. El administrador apostólico de Estonia, Monseñor Philip Jordan, aseguró a ACI Prensa que en el país solo hay 7.000 católicos entre los más de 1.200.000 habitantes. Esto se debe a la represión contra la fe durante la ocupación soviética. Ya vemos una vez más que el peso de la Unión Soviética produjo ciertas circunstancias, y una de ellas dicen que tiene que ver con esto, más ateos, porque claro, la URSS era comunista.
Monseñor Jourdan afirmó que el 75% de la población no tiene ninguna religión. Pues este es el panorama que el Papa se iba a encontrar en estos países. Esa era la situación. Vamos a María Faustina Kowalska. ¿Quién era esta señora que tuvo estas revelaciones y que hizo pintar este cuadro? Vamos a ver, en resumen, parte de su historia y de lo que dijo ella. Elena Kowalska nació en 1905, hasta 1938 fue su vida. Era una monja polaca. Dijo tener revelación en su celda de la Divina Misericordia en 1931. O sea, tuvo una revelación de algo llamado la Divina Misericordia, veremos qué es. Jesús le pidió que se pintase una imagen suya. Le habló de su segunda venida, la de Jesús, y de un tiempo de su misericordia, que duraría lo que duraría, y después vendría el día de su justicia. Y le dijo que está cerca ese día. O sea, le anuncia que Jesús vendrá por segunda vez. Le dice que habrá un tiempo de misericordia, pero que después de ese tiempo de misericordia viene el día de su justicia. Y que eso está cercano. Y se lo dijo ya en esos años. También dijo que la Virgen le advirtió de lo mismo. Porque Jesús le dice eso, pero la Virgen también. Por tanto, tiene esas visiones con los dos. Este es el diario de Santa María Faustina Kowalska. La Divina Misericordia en mi alma. Y ya veis la imagen de la Divina Misericordia, que no es otra cosa que este Jesús del cual emanan una serie de rayos rojos y un blanco así celestial, que en las descripciones que se da precisamente de estos colores, dice que el rojo es por la sangre con que cubre los pecados, y el otro es la luz celestial, con que nos ilumina. Y ella escribe esto: antes de venir como el juez justo, vengo primero como el Rey de la Misericordia. Esto es lo que le dice Jesús, Antes que el día de la justicia llegue, se le dará a la gente una señal en los cielos. ¿Una señal en los cielos? Esto nos recuerda automáticamente a un texto bíblico, ¿verdad? Cuando habla de la segunda venida de Jesús, el texto refiere, y habrá señales en los cielos, antes de que Jesús regrese. Y mira por dónde le están diciendo lo mismo estas visiones. Dice que es Jesús quien se lo dice. Toda la luz en los cielos se extinguirá y habrá una gran oscuridad sobre toda la tierra. De hecho, esto forma parte también, podríamos decir, que de los textos bíblicos anunciando la venida de Jesús. Está diciendo prácticamente lo mismo. Pero aún vamos a seguir un poco más. Mírate esto. A continuación, la señal de la cruz se verá en el cielo. Esto ya no suena tan bíblico, ¿verdad? Esto es una revelación sorprendente, porque en la Biblia no dice que esas señales que describe aquí también mostrarán que aparecerá una señal de la cruz en el cielo. Y desde las aberturas donde se clavaron las manos y los pies del Salvador, saldrán grandes luces que iluminarán la tierra por un periodo de tiempo. Esto se llevará a cabo poco antes del último día. Y esto aparece en su libro, en la página 83. Por tanto, es una profecía que dice que le es revelada por Jesús y, como no, también por la Virgen María. Esto no ha sucedido aún. Pero fijaos que habla de misericordia, Jesús como el Rey de la Misericordia, pero habla también de justicia, de un juez justo. Y nos dice estas señales en los cielos, no solo de oscuridad, etcétera, sino además que aparecerá una cruz en los cielos del cual emanarán de los lugares donde Cristo estaba clavado ese tipo de luz durante un tiempo. Esto poco antes del último día, o sea, poco antes de la segunda venida de Jesús. Hemos estado tratando mucho últimamente en las conferencias de noticias de actualidad en relación con la profecía, especialmente en esas citas que leemos al final de todo.
y hemos visto cómo Satanás aparecerá haciéndose pasar por Cristo. Y él también, como no, tiene sus videntes, profetas, a los cuales les dice lo que va a hacer. Por tanto, fijaos que esta señora, esta monja, está reconocida por el papado. No es una señora que la consideren que estaba loca o que quizás lo que decía era cierto o no, sino que le dan todo el crédito. Esto nos debería hacer pensar, porque está declarada santa, con lo cual lo que dice, vamos, iba a decir, es misa. Está aceptado como cierto. Entonces hemos de empezar a pensar que hay alguien que anuncia su venida y que mostrará estas señales antes de aparecer. Y ya hemos visto y hemos distinguido precisamente que hay esta señal de la cruz que en el texto bíblico no aparece. Con lo cual, ¿quién está anunciando el qué? ¿Es Jesús verdaderamente el que anuncia que vendrá así? ¿O es Satanás haciéndose pasar por Cristo el que dice que hará esto? Y que van a aceptarlo, creyéndose la gente, ¿cómo no?, que es el auténtico Jesús. Fijaos lo importante que es conocer bien las profecías para saber distinguir dónde está la verdad de dónde está el error. Porque al fin del tiempo en el cual estamos, y no solo porque lo diga esta señora, verdaderamente estamos en el fin del tiempo. La línea de demarcación, el filo entre la verdad y la mentira, el engaño, es tan fino que solo los que estén bien fundamentados en la palabra de Dios sabrán distinguir. Porque ahora imaginaos que veis esto, y ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Son señales, la Biblia hablaba de estas señales, por tanto, cuando aparezca ese personaje, ¿quién dirá que no es Jesús auténticamente? ¿Y dónde irán a parar los ateos cuando vean estos fenómenos paranormales? ¿Os dais cuenta? ¿Cuántas veces hemos dicho que al final no quedará ni un solo ateo? Ni uno. Porque todo el mundo verá algo y todo el mundo va a reconocer que eso no es normal. Con lo cual, cuando aparezca después ese personaje haciéndose pasar por Cristo, el gran adversario en verdad, Satanás, ¿a cuántos no va a embaucar? ¿A cuántos? Prácticamente a todo el mundo. Incluso haría caer a los mismos escogidos. Solo habrá unos pocos que permanecerán firmes porque no se dejarán guiar por sus sentidos, sino que se aferrarán directamente a la palabra de Dios, a la Biblia. Porque sin ella, sin su buena comprensión, todo el mundo va a caer en el gran engaño. Mirad, aún hay más. Como cosa curiosa, esta es la puerta de la misericordia en el Vaticano. Y aquí vemos al Papa abriendo, pero también en la otra instantánea cerrando el año del jubileo de la misericordia. Esto fue hace relativamente poco. Ellos hablan del año del jubileo de la misericordia y ya lo han sobrepasado. Pero aún y así, parece ser que hay como una prolongación aún de tiempo, porque vamos a ver, una vez más, cómo vuelve a hablar de misericordia, y ya estamos viendo parte de ello en este inicio de conferencia, con lo que están tratando ellos. Aquí tenéis también un lugar donde el Papa fue, Puerta de la Aurora, con la imagen de la Virgen de la Misericordia en Lituania, que yo no sé si veis algo curioso en esta imagen. ¿De qué color es la Virgen? ¿Verde? No. ¿Roja? No. ¿Blanca? No. ¿De qué color es? Sí, tiene todo un atuendo dorado y emite una luz en su cabeza tremenda, todo dorado, sí. Pero ella es de color negro. ¿La Virgen era negra? ¿La Madre de Jesús en la tierra era negra? No, era judía. Entonces, ¿cómo podía ser que hubiese una Virgen negra?
¿a esto a los católicos no os hace pensar, y al resto de la gente que no es católica, que es extraño que hayan vírgenes negras? Y más en aquellos años y en esos países. Bueno, pues de todo ello hablaremos, si Dios quiere, en los misterios de Babilonia. ¿De dónde surge esa adoración, veneración, dicen, de las vírgenes negras? ¿Qué son? ¿De dónde salen? Pues en su momento lo veremos. Pero el Papa estuvo en ese lugar, y lo veremos a lo largo de estas conferencias. Ya veis que todo va relacionado con la misericordia y con la Virgen María. Y también con un mensaje celestial que va acompañado, o dicen celestial, que va acompañado a todo ello, que ya hemos visto en qué se basa. Aquí tenéis los dos cuadros famosos, el de 1934 y el de 1944. Los dos tienen esa emanación de luces, y los dos vienen a querer describir lo que la santa dijo, que vio en visión, al Jesús de la misericordia. La divina misericordia es así conocido. Pues dicen que ella, que es así como se le mostró Jesús. Bien, pues vamos a seguir avanzando, porque aquí tenéis ya los países bálticos, el viaje del Papa, con un mensaje de cercanía. Y hay una presentación primero de Greg Burke, y dice esto: el viaje del Papa Francisco a los países bálticos del 22 al 25 de septiembre de 2018 será un mensaje de cercanía a toda la región, presentando el evento en el Vaticano 3 días antes de su comienzo. El Papa quiere acompañar a la comunidad católica perseguida en estos países y confirmar las relaciones ecuménicas, dijo el director de la oficina de prensa, que es Greg Burke. Por tanto, ya nos están dando un mensaje de lo que el Papa haría allí: apoyar a la comunidad católica que fue perseguida, pero además confirmar relaciones ecuménicas que hay en esos países. Dos objetivos. ¿Es solo esto? Veremos que hubo algo más. Y ahora algo que el Papa no fue a visitar, no estaba en la agenda, pero que está en Lituania. Conoce la Colina de Cruces, país que visitará el Papa Francisco, en Lituania. Hay un lugar que es conocido así como la Colina de Cruces, y aquí veis la imagen, cientos de cruces. ¿Y qué hay en ese lugar? Este lugar, cuyo nombre en lituano es Kriciu Kalnas, está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad de Šiauliai, en el norte de Lituania. Se estima que allí se encuentran más de 100.000 cruces, no son cientos, son más de 100.000 cruces, y hay varias imágenes de la Virgen María, así como rosarios. El sitio web oficial de la Colina de Cruces indica que este lugar testifica el respeto y la fidelidad del sacrificio de la cruz, a través de la cual Cristo salvó a la gente de todos los tiempos y generaciones. Y se narra toda la historia. Es una historia que viene ya de la Edad Media. Mirad la fotografía, la cantidad de cruces que podéis ver aquí, es tremendo. Es un lugar ya prácticamente de peregrinación. Cuando Lituania proclamó su independencia en 1918, la Colina de Cruces se volvió un lugar para rezar por la paz. Sin embargo, cuando el país fue ocupado por la Unión Soviética, los peregrinos fueron perseguidos e incluso castigados. Rezaban por la paz y tuvieron todo lo contrario. La Unión Soviética fue a por los católicos y terminaron, pues ya os lo podéis imaginar cómo, muchos de ellos. Se cortaron las carreteras que conducían a ella, se intentó inundarla y destruirla. Los soviéticos llegaron a decir: es más difícil destruirla porque la gente la vuelve a hacer más poderosa. Efectivamente, los fieles volvían a colocar las cruces durante la noche a pesar de los peligros. Así prosigue el sitio web. La Colina de Cruces se convirtió en un símbolo de libertad religiosa. El 7 de septiembre de 1993, San Juan Pablo II visitó ese lugar como parte de su viaje apostólico por Lituania, Letonia y Estonia.
Ya veis, el Papa Francisco no es el primero que hace ese recorrido, antes lo hizo Juan Pablo II. Y Juan Pablo II sí fue a ese lugar, que ya veis con qué va relacionado: libertad religiosa, lucha para mantener la fe. Y alguien se les opuso, un régimen comunista, evidentemente la URSS. ¿Y la URSS, queda algo de la URSS en la actualidad? ¿Queda alguna reminiscencia de la URSS? Las repúblicas soviéticas prácticamente todas se fragmentaron, cogieron su independencia, pero el núcleo central de la URSS permanece. ¿Y qué país es ese? Rusia. Bueno, sigamos. Que tenéis cuando Juan Pablo II estuvo en ese lugar, debajo de una inmensa cruz, estaba su trono blanco. En el año 2000 fue construida cerca del lugar una capilla franciscana. En el 2008 la UNESCO reconoció la fabricación de cruces y su simbolismo en Lituania como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Ya veis, es un lugar de patrimonio cultural a nivel mundial, de la humanidad. La visita a este lugar no está contemplada en el programa de la visita del Papa Francisco a Lituania, y no fue. Y ahora vais a ver algo también. Un videomensaje del Papa antes de ir a los países bálticos. La libertad es un tesoro que debe ser defendido y transmitido. Y vais a ver, evidentemente, cómo habla de libertad, de una herencia preciosa y del servicio al bien común, para variar. Pues bueno, vamos a ver directamente el vídeo. Él creo que habla en italiano, pero subtitulado en español. Cari amici, alla vigilia della mia visita nei paesi baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia, desidero rivolgere un'affettuosa parola di saluto a tutti voi che abitate quelle terre. Pur venendo come pastore della Chiesa Cattolica, vorrei abbracciare tutti e offrire un messaggio di pace, buona volontà e speranza per il futuro. La mia visita coincide con il centenario dell'indipendenza delle vostre nazioni e naturalmente onorerà tutti coloro i cui sacrifici del passato hanno reso possibile le libertà del presente. La libertà, come sappiamo, è un tesoro che deve essere costantemente preservato e tramandato come un'eredità preziosa alle nuove generazioni. In tempi di oscurità, violenza e persecuzione, la fiamma della libertà non si estingue, ma ispira la speranza di un futuro in cui la dignità data da Dio a ciascuna persona sia rispettata e tutti sentiamo chiamati a collaborare alla costruzione di una società giusta e fraterna. Oggi quel senso di solidarietà e servizio al bene comune è più che mai necessario. Auspico che la mia visita sia una fonte di incoraggiamento per tutte quelle persone di buona volontà che, ispirate dai più profondi valori spirituali e culturali ereditati dal passato, stanno pacificamente lavorando per alleviare le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si trovano nel bisogno e per promuovere l'unità e l'armonia nella società ad ogni livello. So che molti si stanno intensamente adoperando per preparare la mia visita e le ringrazio di cuore. A tutti voi assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invio la mia benedizione e vi chiedo per favore di pregare per me. Dio vi benedica. Terminaba diciendo, como siempre, que recen por él, pero ha dicho alguna cosa interesante. Si os habéis fijado, vuelve a hablar de las personas que son afines
a lo que él pregona como personas de buena voluntad. A ellos se dirige básicamente, con lo cual, una vez más, si no estás de acuerdo con sus postulados, pues ya no tienes muy buena voluntad. Es clara la situación, ¿verdad? Bien, él da un mensaje especialmente a esos países porque hace coincidir su visita con el centenario de la independencia de esos tres países. Libertad. Y fijaos cómo ya nos va hablando de la gente del pasado en esos lugares y lo que transmite o transmitió. Vamos a seguir. Esta es la imagen que es habitual cada vez que el Papa va a emprender un viaje. Ya lo habéis visto, si habéis seguido nuestras conferencias analizando los viajes del Papa, esto es lo de antes y lo de después de cada viaje. ¿El Papa dónde va? Pues el Papa confía su viaje a Santa María la Mayor. Durante su viaje apostólico de 4 días, el Papa visitará Vilnius y Kaunas en Lituania, Riga y Aglona en Letonia y Tallinn en Estonia. El programa incluye encuentros con las autoridades, encuentros ecuménicos con jóvenes, con los más pobres. Por tanto, ya veis en qué consistía oficialmente el programa. El ecumenismo no puede faltar, pero también encuentros con los jóvenes. Algún mensaje les iba a dar, ¿verdad? Pero también encuentros con los más pobres. Esto ya implica lo que el Papa transmite en consecuencia, la bondad, la ayuda. Como no, encuentro con las autoridades, él es jefe de Estado y como jefe de Estado tiene que ser recibido por las autoridades de los lugares donde vaya. Y a ellos también les dedica un mensaje. Y como dice la profecía, todo el mundo irá en pos de la bestia. Todo el mundo es todo el mundo, no quiere decir que habrá, mira, este país pues le da la gana de no hacerlo, no, no, todos van a sucumbir. ¿Y os extraña después de ver lo que dice la señora Kowalska que va a pasar? Es una profecía que no es de Dios, es evidente, pero ¿se va a cumplir? Lo que está claro es que fenómenos extraños habrá y que Satanás intentará copiar tanto como pueda el retorno de Cristo. Con lo cual, evidentemente, algo en los cielos también puede acontecer. Y de un modo u otro, es evidente que la gente caerá en el gran engaño. El Papa va, como siempre, antes de su viaje a Santa María la Mayor y le confía el viaje ¿a quién? Pues a la Virgen, o a lo que él llama la Virgen. Ya sabéis que en verdad la Virgen María no es el personaje al cual ellos rinden culto en sí, sino es otra cosa, de la cual hemos venido hablando ya muchas veces, es Semiramis. Antes os decía también lo de la Virgen Negra, ¿de dónde sale? Bueno, todo eso ya lo veréis en su momento. Pero el Papa, como siempre, antes de emprender su viaje, se dirige directamente a ese lugar para dar, ¿cómo no?, para recibir, mejor dicho, el beneplácito de lo que va a hacer, sirviendo a quien va a ver, a Santa María. Aquí hay que estar atentos en el viaje del Papa a los países bálticos. Ahora veréis que lo que os he ido diciendo sobre un cierto país, pues no es solo una impresión mía. Esto está extraído de la COPE. Ya sabéis que es una emisión o una emisora que tiene que ver plenamente con el tema católico en España. Va dando distintos puntos, yo voy a destacaros solo uno, el resto ya lo iremos viendo a lo largo también de estas conferencias dedicadas a este viaje. En el punto número 11, precisamente, aprobado por ley divina, sí. Rusia tendrá este viaje en su punto de mira. Aunque en principio se descarta que el Papa haga referencia en sus discursos a las relaciones del Vaticano con Rusia, sin duda el Kremlin mantendrá el ojo fijo en el viaje de 4 días de Francisco a los estados vecinos. Después de todo, tiene lugar en el centenario de la restauración de su independencia. Pues mira, no es una ficción que haya venido por mi cabeza. Ellos mismos ya ven que Rusia estaría pendiente de todo ello. ¿Y por qué? Porque es evidente. ¿Qué está haciendo el Papa durante todos estos viajes? Sí, es cierto, va a Latinoamérica, va por África, va a otros lugares, pero cuando está por Europa,
¿Os estáis fijando qué países está visitando? Está acercando toda Rusia, sus fronteras, con los países que eran ex-repúblicas soviéticas o bien que habían estado bajo el poder de la URSS también. ¿Esto nos hace pensar nada? Evidentemente el Papa ya sabemos que su objetivo es China, pero tiene otro objetivo, y lo hemos venido mostrando a lo largo de muchos temas, que también es Rusia. Hay ortodoxos en Rusia, por supuesto. Y ya sabéis las profecías sobre Rusia y China al final del tiempo. Lo hemos tratado en las profecías de Daniel 11, versículos finales. Y el papel del Vaticano también y de Estados Unidos justo en esa misma profecía. Y otros. ¿Por qué el Papa está acercando a Rusia? Está buscando una apertura directamente. Con Putin ya se han hablado, sí, pero el Papa aún no ha ido a Rusia. ¿Llegará ese momento? ¿Llegará el momento también que irá a China? Pero aquí China no se menciona. ¿Por qué? Porque evidentemente estos países no están en la frontera china, están en la frontera rusa. Todo se va preparando para algo, ¿eh? Aún es misericordia, tiempo de misericordia, según las revelaciones dadas, ¿eh? Entrevista exclusiva al arzobispo de Riga sobre el viaje del Papa a Lituania, Letonia y Estonia. El prelado letón explica cómo los cristianos y los valores de su país son protegidos por la Constitución, por tanto, libertad religiosa. Vamos directamente a los puntos que nos interesan de esta entrevista. Le preguntan, cada viaje papal es excepcional a su manera, despertando curiosidad y atención, no solo entre los católicos. En Letonia, los católicos son una pequeña minoría en relación con las iglesias luterana y ortodoxa. ¿Cómo describiría la relación ecuménica en Letonia? Nosotros, los católicos, somos aproximadamente una cuarta parte o una quinta parte de la población, junto con los luteranos, el 30%, los ortodoxos menos del 20%, y otras denominaciones más pequeñas. La colaboración es muy buena. Es gracias al hecho de que en el preámbulo de la Constitución de Letonia, los valores cristianos, junto con los valores universales nacionales y humanos, se mencionan como la fundación de Letonia. La Constitución define el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer. Hay una ley que prohíbe la propaganda inmoral en las escuelas. En enero, con la ayuda de los bautistas, detuvimos el intento de ratificar la Convención de Estambul, lo que abre la posibilidad de imponer la ideología de género a través de las escuelas y los medios de comunicación. Todo esto fue una gracia, pero solo porque las principales confesiones cristianas hablan con una sola voz. Ahora espero que Francisco, que aprecia tanto el ecumenismo, nos aliente a seguir en la misma dirección. Fijaos cómo ese ecumenismo está basado para algo, conseguir un objetivo cristiano, definiendo lo que es matrimonio, la ideología de género que no entrará allí, y para esto todos unidos hablando con una sola voz. Fijaos cómo hay puntos que están uniendo a las religiones cristianas que estaban divididas. Y para hacer un frente común, pues tiene que hacer eso, el bien común, juntarse ellos. ¿Será para todo o será solo para ciertas cosas? De momento sigue siendo para ciertas cosas, pero eso cada vez se está quebrando más. Cada vez van más juntos por todo. ¿Cómo informan la televisión y los periódicos sobre el próximo viaje? La Iglesia se esfuerza por transmitir el mensaje de la dimensión espiritual del evento, para presentarlo como una oportunidad que no debe perderse en todo el país. Luego está la prensa que critica los costos de su organización, o porque el Parlamento ha declarado un día festivo el Día del Papa en Letonia, y por eso pierden millones de euros. Fijaos qué curioso lo que él dice, ¿eh? Está hablando que todo el país es su oportunidad para ir a estar con el Papa, y hay gente que critica lo que ha costado organizar todo eso. Y eso lo critica él también, a su vez. Y no solo esto, sino que además dice
que el Parlamento ha declarado un día festivo, el Día del Papa en Letonia. O sea, cuando el Papa fue a Letonia era día festivo dictaminado por el Parlamento del país. Pues buena separación entre Iglesia y Estado. Ya puede decir la Constitución lo que quiera, que ¡hop! ¿Cómo voló, eh? ¿Y quién mueve eso? ¿Quién mueve eso? En resumen, están más concentrados en los aspectos externos y superficiales del evento, dejando fuera de la vista el profundo significado de este. Ya veis, a eso le llaman aspectos externos y superficiales del evento. Fantástico, ¿eh? O sea, que lo que no es lo que dicen ellos es externo y superficial, solo lo de ellos es realmente profundo. Esperamos superar este obstáculo, dijo. Un tema sensible para Letonia es la relación con la gran minoría étnica rusa, cuya condición ha cambiado considerablemente desde que Letonia ya no es parte de la Unión Soviética. El Papa Francisco es el Papa que continuamente invita a construir puentes, a reconciliarnos entre los pueblos, a aprender a vivir en armonía. ¿Cómo se recibirá este mensaje en su país? Hoy vivimos en un mundo desgarrado por tantos conflictos. En Letonia, ciertamente no somos perfectos, todavía tenemos mucho que hacer, pero vivimos juntos en paz y en este sentido también podemos ser un modelo para el resto del mundo. Por ejemplo, en Riga hay más rusos que letones. La ciudad es administrada por un alcalde ruso, y no es la primera vez, sino la tercera. No hay conflicto abierto en la calle, en la vida cotidiana. Sin embargo, es un tema delicado porque incluso en ausencia de conflicto hay partidos políticos que intentan alimentar el antagonismo entre letones y rusos. Y si el Papa Francisco llega con un mensaje de reconciliación, entonces es previsible que inmediatamente algunos grupos lo ataquen. La cuestión es delicada, sí. Se necesitará precaución para lanzar el mensaje de que debemos construir puentes y no muros, pero sin entrar en estas controversias políticas. Bueno, lo que está claro es que aquí quien salen ganando son los albañiles, porque todo eso, construir puentes o construyen muros. En fin, el caso es que ya sabéis que todo es una aplicación, una metáfora, para decir que hace falta unir, no dividir, y en consecuencia el Papa lleva ese mensaje de unión. Da igual todo lo que haya, debe haber esa unión, al menos es lo que él manifiesta. Y ese ha sido un mensaje que el Papa ha dado en ese lugar de un modo especial, cómo no, el trabajar siempre juntos con la paz, por la paz, y de un modo concreto. También de esas políticas que estamos viendo por toda Europa y en otros lugares, de asimilar gente que viene de otros países, sea inmigración por fuerza o inmigración por gusto. Bueno, pues todo esto también se ha tratado allí en cierto modo. Le siguen preguntando, ¿cuál es el significado de esta coincidencia? Para el gobierno y para los políticos, este es un hecho de gran importancia, como si fuera un hecho de prestigio para el país dar la bienvenida al Papa en esta circunstancia. A veces es un prestigio para el país, dar la bienvenida al Papa. Por lo tanto, la población también lo considera. El centenario de la independencia de la Iglesia también es importante, al igual que el 25 aniversario de la visita del Papa Wojtyła, pero este no es el punto principal. Ya veis también qué coincidencias, coinciden los 100 años de la independencia, 25 años de la visita del Papa Juan Pablo II. El punto realmente importante para nosotros es ese impulso espiritual de renacimiento que esperamos del Papa Francisco. Hace 8 años, cuando me convertí en arzobispo de Riga, dije que mi propósito estratégico sería el renacimiento espiritual de Letonia. Ya veis cuál es su objetivo, Y lo dije no solo a los católicos, sino también a todos los demás cristianos y a todos los hombres de buena voluntad. O sea, que si alguien no renace espiritualmente bajo sus directrices, no es de buena voluntad. ¿Qué cosas? En fin, lo que estamos viendo una vez más es o vas conmigo o eres contra mí. No hay alternativa. Por tanto, ya veis, el Papa haría algo también a este respecto de hablar de ese renacimiento espiritual. Ya veréis sus mensajes. Le siguen diciendo, en este momento histórico para Europa,
Los sentimientos nacionalistas están resurgiendo en muchos países del continente. ¿Ocurre esto en Letonia? ¿El nacionalismo, en su opinión, siempre debe ser condenado? Depende de cuáles sean los contenidos de este concepto de nacionalismo. Desde mi punto de vista, distinguiría patriotismo y nacionalismo. El primero es bueno, el segundo no, aunque algunos expertos argumentan que hay varios niveles de nacionalismo, y los más suaves pueden ser aceptados. Digo esto, el amor por la propia patria es algo necesario, es parte del cuarto mandamiento. ¿Os lo habéis planteado así? Honra a tu padre y a tu madre. Ya sabemos que este no es el cuarto mandamiento bíblico, es el sábado, pero ellos como suprimen uno de antes, pues el de las imágenes, precisamente, les quedan 9 y todo se corre, y el 10º lo dividen en 2, el no codiciarás, y así vuelven a tener 10. Pero dice que esto va relacionado con ese amor por la patria, honrar a tu padre y a tu madre. Pero con el nacionalismo ya podemos sentir un sentido de superioridad hacia los demás, y esto no es aceptable. O sea que tampoco termina de definir muy bien las cosas. Y bien, llegamos ya hacia la parte final de la conferencia de hoy. El próximo día veremos ese primer día del Papa en ese lugar. Pero ahora tenemos, como no, ese trayecto en avión que el Papa hace desde donde él está hacia el lugar donde va a visitar. ¿Y qué sucede? Pues que siempre hay entrevistas con los periodistas. En este caso, al ir, no hay mucha entrevista, hay unas palabras solo del Papa. Veréis que en su regreso, vaya entrevista larga, extendida y con un contenido de los que no tiene desperdicio. Pero aquí lo tenéis, a los países bálticos se dirige y dice: Francisco anima a descubrir las similitudes y diferencias entre los 3 países. Me parece un juego, ¿eh? Y en las palabras del Papa a los periodistas dice: buenos días, muchas gracias por vuestra compañía, por la ayuda de este viaje, el servicio, para informar a la gente que sigue el viaje y que tiene algún interés. Son 3 países que se parecen, pero son diferentes, y será un buen trabajo para vuestra atención ver las similitudes y diferencias. Tienen una historia común y también diferente, y será hermoso. Muchas gracias. Una historia común, pero también diferente, y vamos a ver cómo el Papa se encarga de matizar ciertas cosas al respecto en esos 3 países. Pero desde luego hay un eje central, un país que merodea por allí sin citarse de un modo súper concreto: Rusia. El próximo día tendremos la segunda parte de este tema. Analizaremos todo lo que hizo al llegar el Papa a ese primer país que visitó. Una vez más, vamos a ver que este Papa, al igual que el resto, no está haciendo las cosas porque sí. Que Dios os bendiga.